Bueno, yo creo que podemos comenzar y vamos esperando que los demás participantes se unan al webinar. Gracias a todos por unirse a esta sesión de entrenamiento organizada por el Secretariado Mobilize Your City. Esta es una sesión que va a ser sobre la elaboración de una estrategia de comunicación, especialmente relacionada a planes de movilidad urbana sostenible. Y la razón por la que estamos haciendo este webinar es porque varias ciudades de Movilidad Your City hemos recibido esta solicitud. Muchas de las ciudades que han trabajado con Movilidad Your City han ya adoptado sus planes de movilidad, y tener una estrategia de comunicación es parte esencial de la implementación de los planes de acción. Entonces, la idea es poder darles algunas ideas de cómo estructurar estas estrategias de comunicación relacionadas a la movilidad, y también otros objetivos de comunicación relacionados a la política de movilidad de las ciudades. Em, Esta sesión fue desarrollada parece un poco autorreferente, pero fue desarrollada por Movilidad Your City. Normalmente en la parte de abajo hay otros partners que contribuyen a la realización de estos materiales de entrenamiento. Y esto más que todo lo queremos mostrar para explicar que, bueno, los que no conocen a Mobilize Your City, somos una alianza multiactor eh, que recibe donaciones de parte del gobierno alemán, el gobierno francés y la Unión Europea para hacer cooperación internacional relacionada a la movilidad urbana en América Latina, Asia, África y el este de Europa. Y una de las tareas que hacemos es poder recoger información que se tiene en los proyectos para poder facilitar el trabajo de los que vienen en el futuro. Y uno de los productos estrella que tenemos son estos materiales de entrenamiento, que además de usarlos para hacer estas sesiones, también los compartimos para quienes estén interesados en replicar estas sesiones de entrenamiento. Esto lo hicimos pues en el equipo de comunicaciones del secretariado. Mi colega Juliana está aquí con nosotros, y ella les va a explicar un poco más sobre las... Hola, 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 hola. Entonces, sí, perdón. Entonces, antes de empezar, algunos comentarios generales sobre esa sesión. Esa sesión es grabada, así que le pedimos que silencie el micrófono cuando no esté hablando y apague la cámara si no quieres estar en la grabación. Al término de la sesión, vamos a compartir el enlace con la grabación y esas diapositivas. También nos pedimos que levante la mano si desea intervenir y claramente de anular el silencio si cuando se pida la palabra, y que utilice el chat para comentar y participar en esa sesión. Sin embargo, os pedimos de participar en esa sesión en el chat, pidiendo la palabra, porque queremos hacer una sesión bastante interactiva. También les voy a decir que es nuestra primera sesión de comunicación en español, entonces nos alegra ver el interés que despierta el tema. Como Nicola ha dicho ya, yo soy Juliana, la responsable de comunicación en el secretariado de Mobilize Your City. Soy italiana, entonces español no es mi lengua materna y disculpe si hay errores, pero voy a tener a Nico a mi lado que me puede ayudar si necesario y que nos va a presentar más en detalle esta sesión. Gracias, Juliana. Sí, se me olvidó presentarme al principio, pero pues yo soy Nicolás Cruz González. Yo soy experto en movilidad urbana sostenible en el Secretaría de Movilidad Sur City. Acompaño las actividades de fortalecimiento de capacidades del secretariado y también el desarrollo metodológico que ofrece la alianza. He estado en el secretariado por un par de años y tengo que decir, como decía Juliana, es la primera vez que hacemos este seminario, webinar sobre comunicaciones. Entonces, cualquier feedback, cualquier retroalimentación que ustedes tengan acerca del contenido y de la forma de este webinar es más que bienvenida.
Y no lo había dicho, no se me ha olvidado mencionarlo, pero los invitamos también a que se presenten en el chat para saber pues quiénes son, qué rol tienen, por qué están interesados en este webinar y qué les gustaría aprender también. Mientras tanto, yo les voy a seguir hablando sobre cómo planificamos este webinar. Como dijo Juliana, es la primera vez que lo hacemos en español, pero ya lo hicimos también en inglés y en francés con nuestras otras ciudades miembro en Asia y en África. Y la primera cosa que vamos a ver, que Juliana lo va a explicar muy bien, es comprender qué es la comunicación estratégica, a diferencia de otros tipos de comunicación que pueden existir, y sobre todo cómo la comunicación estratégica es importante para conseguir objetivos y alcanzar resultados relacionados a la política de movilidad urbana sostenible. Y esto es importante porque una política de movilidad que esté, digamos, en curso, adoptada, vigente, no sirve de nada si quienes están trabajando en ella no la conocen, los actores que están relacionados en ella no saben de qué se trata y sobre todo los ciudadanos que al final son los últimos beneficiarios de esta política de movilidad. Pues es bueno que la conozcan, sobre todo si tiene que ver mucho con el cambio de comportamiento que se busca tanto en estas políticas de movilidad. Entonces, como es algo complejo y la movilidad urbana es algo complejo, pues se necesita una estrategia que normalmente es compleja y vamos a entrar en detalle un poco en cuáles son los diferentes elementos que proponemos. El segundo punto es descubrir las etapas para elaborar la estrategia de comunicación y esto está relacionado también, digamos, a la naturaleza estratégica de este tipo de comunicación que estamos proponiendo, y tiene también que ver como el momento que se necesita para reflexionar acerca de lo que queremos comunicar, a quienes queremos mandarles estos mensajes, cuáles son los mensajes que queremos alcanzar con estos mensajes que estamos mandando, por qué canales, cuáles son los instrumentos, qué fuentes de información podemos utilizar. Digamos, esto se puede hacer de manera organizada si se piensa con antelación. Entonces les vamos a mostrar un poco otra vez, esto no es una fórmula mágica, sino más una propuesta de nuestra parte. Pensamos que funciona también porque una de las actividades de Mobilize Your City es hacer promoción y abogacía por estos temas, entonces digamos, un poco de experiencia tenemos. Y la tercera es presentar brevemente las herramientas de la implementación de la estrategia o de la aplicación de la estrategia. Y esto también tiene que ver con, digamos, los productos que se pueden preparar, también los canales por los que se pueden difundir estos mensajes y demás. Bueno, o sea, vamos a entrar en detalle. El tiempo es limitado y el tema es muy extenso, entonces también queríamos mencionar lo que no vamos a hacer en una hora y media y espero que después de que les diga lo que no vamos a hacer, igual se queden en el webinar. Eh, una estrategia de comunicación ya hecha, no lo vamos a hacer, vamos a tener algunos ejemplos, digamos, didácticos muy específicos, cómo se verían las cosas que estamos proponiendo, pero no vamos a tener tiempo de, eh, digamos, proponer una estrategia robusta. También, porque no lo mencionamos, pero este webinar está hecho está pensado en modo de taller, entonces también esperamos contar con su participación activa en algunos momentos para que ustedes puedan empezar a pensar en estas ideas que serían importantes identificar al momento de hacer esta estrategia de comunicación, pero no va a ser algo que ustedes vayan con su tarea hecha para la casa. Les queda tarea por hacer, pero no la vamos a hacer durante el tiempo de este webinar. No les vamos a ofrecer un máster en comunicación porque igual los conceptos que estamos presentando aquí son bastante básicos, y son más que todo para que se den cuenta que la comunicación estratégica que acompaña estas políticas de movilidad son importantes. Entonces estamos partiendo de la base que posiblemente hayan muchos
planificadores de transporte que no necesariamente están relacionados en el mundo de la comunicación y es más que todo para demostrarles la importancia que esto tiene, pero no es nada muy profundo, digamos, en el sentido de podemos tener un máster en comunicación, pero no lo vamos a ofrecer en esta hora y media. Y tampoco vamos a hablar en detalle sobre la aplicación de los pasos y las herramientas que estamos proponiendo, porque más que todo lo que queremos es que se queden con la idea de que la comunicación estratégica es importante, darles un poco un panorama general de cómo hacerlo y dejarles los materiales. Después del webinar, les mandaremos un correo de seguimiento a quienes asistieron con el video, la grabación en YouTube y pues el soporte de los slides para que ustedes puedan ir y consultarlo después. Entonces no vamos a entrar en detalle, digamos, en el paso a paso de cómo hacerlo. Esa es la idea para una siguiente edición de este tema en Mobilize Your City y es ya mostrarles, digamos, casos específicos de implementación de estas estrategias de comunicación de ciudades que ya lo han hecho y que han tomado pasos bastante, digamos, firmes en este sentido. Ahora le doy la palabra a Juliana para que continúe con la teoría. Gracias, Nikos, y gracias por presentaros en el chat. Nos gusta ver que hay tanta diversidad. Bueno, entramos ya en materia con la primera pregunta, que es ¿qué es la comunicación estratégica? Y empezamos haciendo una diferencia entre la comunicación tal cual y la comunicación estratégica. Cuando hacemos una comunicación sencilla, sin pensar en una estrategia de comunicación, tenemos tendencia a centrarnos en la forma más que en el contenido. Así, decimos que queremos crear, por ejemplo, un contenido para las redes sociales o artículos antes de plantearnos la pregunta, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué quiero conseguir comunicando este contenido? Cuando nos proponemos que nuestra comunicación sea estratégica, hacemos justo lo contrario. Es decir, primero nos preguntamos qué quiero conseguir con esa comunicación antes de centrarnos en la forma en que transmitiremos este mensaje. Entonces, ese es nuestro primer punto. Otro punto débil de la comunicación tal cual es que hay una tendencia a dirigirse a todos de la misma manera. Pero eso es imposible porque hay que entender que hay diferentes tipos de públicos, diferentes tipos de destinatarios y la comunicación tienes que adaptarse a cada uno de ellos para que sea eficaz. Además, como tercer punto, no podemos pensar de comunicar directamente el mensaje que tenemos en mente, porque para comunicar un mensaje centrados en los intereses específicos de cada público destinatario, tenemos que entender quién son las personas que van a recibir esa comunicación. Además, por último, pero no por ello es menos importante, debemos tener en cuenta que la comunicación estratégica siempre opera al servicio de la organización, institución en la que trabajamos. Entonces, en este taller vamos a insistir mucho en esa idea, porque fundamentalmente tenemos siempre que preguntarnos cuál es el objetivo de mi organización y cómo puedo ayudar el conseguimiento de ese objetivo a través de la comunicación. Y ahora Nico nos va a explicar más en detalle los objetivos, los destinatarios y esas cosas que acabo de mencionar. Tu micrófono, Nicolás. Nicolás, no te escuchamos. Nicolás, tienes el micrófono apagado.
Perdón, estamos en la misma sala y no queremos evitar el eco molesto, así que voy a repetir lo que estaba diciendo. Eh, ya, teniendo en cuenta esta diferencia que Juliana nos explicó, voy a contarles estos tres elementos acerca de la comunicación estratégica, que, valga la redundancia, tiene una estrategia detrás antes de ser implementada. Entonces, simplemente decir que esto no es algo que es específico de la práctica de la comunicación, sino que lo usamos en muchas áreas de nuestro quehacer profesional, digamos, y es esto de definir un objetivo, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos conseguir, cuál es el resultado que queremos ver o el impacto que queremos provocar. Y para este tema de comunicaciones, estaba diciendo yo que es algo complejo, porque es un tema muy complejo, pero es bueno siempre acotarlo a algún tema más específico o a una tarea mucho más concreta. Y digamos, dice un máximo de dos, cuatro objetivos. Cuatro objetivos es bastante ambicioso, diría yo, y también depende del nivel al que se quiera llegar, ¿no? Los objetivos pueden ser tanto internos como externos, puede ser para dar a conocer a la ciudadanía el plan de movilidad, la política de movilidad. Hacia la ciudadanía también podemos tener objetivos acerca de cambiar comportamientos, de cambio modal, por ejemplo, de invitarlos a usar el transporte público o más la bicicleta, o tener comportamientos más seguros en la vía. O, bueno, les vamos a mostrar más objetivos. También puede ser objetivos internos, por ejemplo, que en la organización se quiera dar a conocer cuál es el contenido del plan de movilidad y por qué debemos trabajar en él. O también con trabajo con otras instituciones, por ejemplo, del gobierno nacional, que sepa que este plan de movilidad existe y que necesita financiamiento, por ejemplo, puede ser un objetivo. Para definir esta clase de objetivos, nosotros recomendamos que que sean objetivos SMART, que estas son unas siglas en inglés que más adelante les voy a ir, es un acrónimo, eh, porque, digamos, hacer esta validación de todos estos criterios que nos proponen los objetivos SMART, nos dan una garantía y una seguridad de que el objetivo que estamos proponiendo tiene sentido y va a tener un impacto real. Eh, o si no, es muy fácil definir objetivos que al final o son muy grandes o muy específicos o no se pueden medir. Bueno, ya les voy a hablar sobre esto. Entonces, siempre queremos tener objetivos que sean concretos y tangibles. Y más importante, este es el disclaimer que tenemos ahí indicado, es que los objetivos de comunicación contribuyan a los objetivos como organización. Y esto es importante porque al final, como había dicho antes, todas estas estrategias de comunicaciones alrededor de la política de movilidad son, digamos, un medio de apoyar esos objetivos más grandes, ¿no? Como en la política de movilidad siempre estamos pensando en hacer un cambio modal, reducir emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero o reducir fatalidades en la vía. Digamos, hay unos objetivos muy generales, que al final es lo que queremos perseguir, y las estrategias de comunicación deberían contribuir a alcanzar estos objetivos. Entonces, ojalá que no sean contradictorios con los de la organización misma, eh, y ver que, digamos, hay que usar estas estrategias de comunicación para que en realidad sean coherentes con la política de algún modo. Em, y por supuesto, hay que pensar, además de que, de que sean útiles, de que sean además útiles para la política y la organización, pues también pueden tener su parte negativa, entonces hay que pensar en los riesgos. Y esto es las personas que pueden no tomar muy bien los mensajes que se están lanzando en estas estrategias de comunicación. Por ejemplo, el ejemplo que está ahí escrito es, si estamos comunicando una reducción de las tarifas de transporte público, esto puede causar inquietud entre los operadores de transporte informal
o formal también. Pero entonces la idea también, una de las ideas en Mobilize Your City es que primero las decisiones no se tomen unilateralmente, sino concertadamente. Y esto hace parte de la comunicación estratégica que los planes deberían tener. Y además, también es importante pensar en cómo mitigar este riesgo para convencer a estas personas que se puedan oponer a las medidas o que tengan reparos o que se vean afectadas negativamente en cierta medida por estas medidas, de ver esto cómo los beneficia a ellos también, ¿no? Y también a través de ejemplos les vamos a mostrar esto cómo se ve. Entonces, este es un poco, y esto seguramente para muchos de los que están en el webinar ya es familiar, pero entonces un objetivo SMART tiene que ver con 5 cosas características que un objetivo debería tener. El primero es la S en inglés de específico, y esto es responder la pregunta ¿qué quiere conseguir? Y esto es como definir el objetivo general, qué es lo que quiero hacer, y era lo que estaba mencionando también antes, como lo que quiero es que la gente use más la bicicleta, lo que quiero es que la gente conozca el plan de movilidad, o lo que quiero es que la gente no conduzca cuando está alcoholizada. Pueden haber muchos objetivos diferentes y también puede haber más de uno, eh, no muchos, y también puede, digamos, definirse un objetivo general y algunos mucho más concretos y más focalizados, pero la idea sí es definir algo que queremos lograr, que queremos conseguir. Esto es lo primero. Una vez sabemos qué es lo que queremos lograr, es importante que esto lo podamos medir. Y esto más que todo es porque es importante saber si lo que, digamos, las acciones que estamos haciendo tienen resultados o no. Y resultados no solo acerca de lo que nosotros estamos haciendo en términos de actividades y de productos, sino también los resultados y el impacto que esto está teniendo en, digamos, en el público objetivo. Porque, no sé, digamos, es difícil, no sé si decimos vamos a incrementar la felicidad de las personas a través del uso de la bicicleta, nos toca ingeniarnos la forma de medir esa felicidad, eh, y entonces puede que sea posible metodológicamente, pero esto nos lleva a la tercera característica de este tipo de objetivos, es que sea alcanzable. Eh, Porque primero, en este ejemplo de la felicidad, puede que la bicicleta sí vuelva a la gente más feliz, pero puede que no, y no es la única variable. eh, y no sé si sea realmente alcanzable. Entonces, digamos, la idea es tener objetivos también concretos y que sepamos que podamos medir primero y que sean, digamos, racionalmente lógicos y alcanzables. Normalmente lo que proponen los planes de movilidad es los indicadores que ya les estaba hablando, como el cambio modal. Esto sabemos cómo medirlo, sabemos que si se toman las acciones necesarias se puede alcanzar. También para definir, digamos qué tan ambiciosos podemos hacer, ¿no? Aquí es donde se mide qué tan ambiciosos podemos hacer con los recursos que tenemos, y ahí es donde entra lo alcanzable, que define un poco el modo de proceder a ejecutar estas acciones que estamos proponiendo en la estrategia de comunicación. La siguiente cosa es que sea relevante, y esto tiene que ver también como si con esto de que esté relacionado con los objetivos de la organización. Si estamos hablando de la política de movilidad, posiblemente vayan a ser indicadores y objetivos relacionados con esto, el cambio modal, las fatalidades de tránsito, de pronto el financiamiento de la movilidad, pero sí, hay veces que los objetivos que nos proponemos no tienen nada que ver con lo que la política en sí misma está eh, proponiendo, y en un tiempo definido es cuando quiere hacerlo, y es porque los objetivos no pueden ser para siempre, ¿no? Tiene que haber un periodo en el que medimos lo que hicimos y evaluamos si seguimos haciéndolo o no.
Entonces, digamos, están estos ejemplos de objetivos de comunicación. Voy a ir muy rápido porque ya no tenemos tanto tiempo, pero digamos esto que les decía, impulsar el cambio modal de los jóvenes trabajadores de entre 18 y 25 años, y esto lo hace muy específico acerca del público que queremos alcanzar. Y eh, queremos que ellos se cambien a los desplazamientos a pie y en bicicleta, entonces queremos que usen modos activos. Entonces nos establecemos que para el 2025, que es algo, digamos, en el próximo año, ya este es ambicioso, el 50% de este grupo de edad debería utilizar modos activos, gracias a las condiciones de seguridad de estos modos de transporte, incentivos económicos y una campaña de comunicación. Entonces, digamos, este es un objetivo en el que la campaña de comunicación es solo un medio para alcanzar el gran objetivo. Y, digamos, se necesita acompañar de otras medidas que mejoramiento de la seguridad, incentivos económicos. Pero, digamos, cambio modal se puede medir, es relevante para la política, tiene un tiempo definido. El otro es lo que les estaba diciendo, de pronto, el obtener recursos del gobierno nacional para aplicar y implementar el plan de movilidad. Y el objetivo más sería que en esta próxima votación presupuestaria el gobierno debería incluir en sus prioridades la dotación de recursos para la movilidad urbana a través de reuniones bilaterales con el gobierno nacional y demostrar que el PEMUS está aportando objetivos nacionales y la participación en eventos internacionales para mostrar el trabajo realizado por la ciudad. Entonces esto, digamos, es más un trabajo no tan abierto al público, sino más direccionado con los actores con quienes debemos trabajar, para explicar que lo que estamos haciendo a nivel local tiene un impacto a nivel nacional para recibir más apoyo. Estos son ejemplos de objetivos de las estrategias de comunicación que podemos hacer. Y ahora, ¿voy yo? Voy yo. Ok. Ya. Bueno, y ahora es tu turno ya. Como dijimos al principio, queremos que ese seminario sea interactivo, entonces haremos varios ejercicios que hemos denominado y ahora es tu turno, porque la idea es que os plantáis estas preguntas para que os deis cuenta de lo que significa en la práctica lo que estamos diciendo. Entonces, obviamente se trata de preguntas complejas que requieren tiempo de reflexión, pero os animamos a que realicéis ese ejercicio ahora con nosotros en unos minutos, pero que después también lo hacéis con vuestros equipos. Por este primer ejercicio tenemos solo 3 preguntas. Un recordatorio que es cuáles son sus objetivos como organización, proyecto o institución. La segunda pregunta es cuáles son sus objetivos de comunicación y qué quiere conseguir con esa campaña de comunicación. Y define entre 2 y 4 objetivos SMART, que son como los que Nico acaba de presentar. Claramente os invitamos a utilizar el chat para compartir sus respuestas, pero también podéis levantar la mano y vamos a escucharlos. Diría que nos damos unos 3 minutos, algo así. Igual, si alguien se siente en libertad de abrir su micrófono y compartirlo a a todo el grupo, pues también más que bienvenido, ¿no? Em, Otra vez la idea es, si ustedes, digamos, si tienen un interés por este tema, por lo que he hecho, creo que por lo que están aquí hoy viendo este webinar, eh, nos puedan compartir en el chat o abriendo su micrófono para responder estas 3 preguntas que están en la pantalla. ¿Cuáles son sus objetivos como organización, proyecto, institución? ¿Cuáles serían sus objetivos de comunicación y qué objetivos quisieran perseguir a través de una campaña de comunicación? Entonces, la idea es que se definan entre 2 y 4 objetivos de tipo SMART.
si quieren responder en el chat o si no, como les digo, pueden abrir el micrófono para responder. Gracias, Raúl. El objetivo como organización Promovilidad es impulsar los sistemas integrados de transporte en ciudades de provincia de más de 100.000 habitantes o capitales de departamento. Gracias, Raúl. Y yo creo que además el ejemplo de Promovilidad es bastante interesante porque, digamos, es una estrategia de comunicación que posiblemente sea direccionada desde el gobierno nacional a las ciudades con las que Promovilidad trabaja. Puedo introducir un poco lo que Promovilidad hace, pero es esta dependencia del Ministerio de Transporte peruano que trabaja en temas de planificación y preparación de proyectos de movilidad urbana en ciudades secundarias, digamos 26 ciudades, 23, 24 ciudades que no son Lima, ciudades secundarias y ciudades capitales de provincia. Entonces hay un trabajo grande que hacer con las autoridades locales de convencerlas de trabajar en este tema de movilidad urbana que es bastante importante. Gracias, Raúl, por ese ejemplo. Tenemos otro colega del Perú, del proyecto SIMO, de nuestros colegas de la GIZ, que es apoyar la implementación de la Política Nacional de Transporte Urbano, con énfasis en las ciudades intermedias seleccionadas en Perú. Y pues gracias, Williams, por participar. Justamente creo que la GIZ tiene un gran, digamos, potencial para seguir apoyando a Promovilidad en su trabajo y seguramente este tema de la comunicación y la abogacía por el tema de movilidad urbana sostenible en las ciudades peruanas va a ser importante. Y sí, como la estrategia de comunicación con ellos es completamente alineada con lo que está establecido en la Política Nacional de Transporte Urbano en Perú. Tenemos también Luis Ángel de Euroclima, apoyar a las ciudades de América Latina a alcanzar y aumentar sus metas climáticas y objetivos de comunicación, visibilizar las acciones climáticas del sector movilidad urbana y cómo contribuyen a los NDCs de los países de la región. Gracias, Luis Ángel, por esto. Y creo que este es un reto que compartimos con Mobilize Your City también. Y creo que de todos los que trabajamos en temas de acción climática a nivel local, porque tenemos un reto de hacer el puente entre lo que estamos haciendo a nivel urbano, digamos, todos los esfuerzos que se hacen para reducir emisiones que tienen un impacto global y de los que los países, digamos, a título propio a nivel nacional son responsables en el marco del Acuerdo de París. Y sí, este también creo que es un reto comunicacional de parte de los gobiernos locales de ponerse en contacto con sus gobiernos nacionales para mostrar que hay mucha acción climática. Tenemos más. Tenemos más. No sé si podamos seguir o seguimos en el tema. Seguimos en el tema, pero muchas gracias por compartir. Ok, sigo entonces. Sí, después si tenemos tiempo podemos... Después, si tenemos tiempo, podemos seguir viendo estos. Es interesante y gracias por participar, porque igual esto nos sirve para saber ustedes qué están haciendo y alimentar también las sesiones que vienen más adelante. Entonces, ahora podemos hablar sobre definir el público destinatario. Y esto es importante porque necesitamos saber a quién le estamos hablando, ¿no? Como cuando nuestro tono, nuestro mensaje
el nivel técnico de las palabras que usamos, todo esto depende de quién es nuestro público objetivo y con quién vamos a desarrollar esta conversación en el marco de la estrategia de comunicaciones. Entonces, igual que los objetivos SMART, una de las cosas para definir los destinatarios es ser específico. Y no sé si en los ejemplos que vieron antes se dieron cuenta, pero los grupos poblacionales o digamos las instituciones destinatarias del mensaje eran bastante específicos. También porque en una misma estrategia de comunicación se pueden tener varios grupos destinatarios diferentes, y entonces, digamos, persiguiendo el mismo objetivo, podemos tener diferentes acciones o incluso diferentes mensajes. Hay atributos comunes, además del objetivo, sobre todo en temas de movilidad urbana. Digamos, la gente comparte esto de moverse en la ciudad, ¿no? Entonces es algo que es un lugar común para muchísima gente, sobre todo en ciudades grandes. Eh, pero, digamos, proponemos algunos ejemplos de grupos destinatarios que pueden ser objeto de nuestras estrategias de comunicación. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes a nivel nacional, para ciudades que tienen que trabajar en temas de movilidad urbana, posiblemente tengan algo que hacer con el ministerio, ya sea para acceder a financiamiento o para coordinar políticas. Otro grupo poblacional para otra estrategia puede ser mujeres que utilizan mototaxis, por ejemplo, o residentes del distrito A que trabajan, o residentes del distrito B que estudian, o trabajadores que pasan por cierta vía en la mañana, en la tarde, etcétera. Podemos ser tan específicos como queramos también porque las estrategias de comunicación pueden ser a muchos niveles, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, a nivel de barrio, a nivel de calle, porque los proyectos pueden ser muy diferentes y muy diferenciados entre sí. Entonces siempre es bueno tener identificado este grupo objetivo. Y también porque, digamos, las estrategias de comunicación también depende del medio por donde se difundan, pueden tener diferentes esferas de ámbitos de aplicación, digamos, como va a tener un grupo inmediato, que es este núcleo que van a ser los primeros que van a ver el mensaje, quienes se van a sentir más, digamos, a los que queremos influir más. Luego va a haber un grupo principal y un grupo secundario, que son los que van a estar, digamos, más externos del mensaje que queremos dar. Eh, y sobre todo para el nivel 1 y 2, o sea, el núcleo y el principal, hay que definir cuáles son las acciones que queremos que realicen. Y esto es un poco diferente al objetivo que queremos alcanzar. Digamos, el objetivo puede ser incrementar la parte modal de la bicicleta en tanto por ciento. Y esto lo que quiere decir es que necesitamos que más gente utilice la bicicleta. Eh, entonces, cuando nos decimos esto en palabras, esto es algo muy, digamos, de hacerse preguntas lógicas de qué es lo que queremos que la gente haga, que monte bicicleta, y qué necesitamos decirle a la gente para que monte bicicleta. Entonces, esto va a hacer que se sienta segura, que entienda los beneficios que esto tiene, que es cool montar en bicicleta, puede ser. Y esto depende también, el mensaje que le damos para que llegara a esas acciones, pues depende del grupo poblacional al que pertenece. Otra acción que puede ser, puede ser, perdón, empezar a utilizar el BRT a diario cuando hay un nuevo proyecto de infraestructura de transporte público. Eh, Puede ser un objetivo llegar a tantos viajes por día. Entonces lo que necesitamos es que la gente lo utilice a diario. Entonces una política de atracción o digamos una estrategia de comunicación para atraer a la gente y luego para retenerla en el sistema o animar a sus hijos a cambiar de carril, adoptar un estilo de conducción más prudente, muchos, ¿no? Digamos, estos son justo los cambios de comportamiento que nosotros queremos generar cuando las estrategias de comunicación están orientadas al público en general. Y digamos, esta acción que queremos que la gente haga
está definida para cada público destinatario y esto se convierte más o menos en un nuevo objetivo específico para cada uno de ellos en el marco de esta estrategia de comunicación. Entonces, digamos, esto es digamos, reforzar esta idea que ya dije, y es que en la comunicación es muy importante tener en cuenta esta audiencia, que es como, digamos, la persona con la que, o el grupo de personas con las que queremos establecer este diálogo, este canal de comunicación, no siempre es un diálogo. Eh, y esto es esencial por estos niveles que les estaba comentando para alcanzar estos objetivos que nos propusimos. Entonces, eh, este destinatario núcleo del que les estaba hablando es aquellos a los que se dirige directamente la campaña de comunicación, es la primera prioridad. Eh, y esto, digamos, es, por ejemplo, si queremos una política o una estrategia de comunicación que haga que la gente use más la bicicleta, entonces posiblemente nuestro destinatario núcleo sean personas que no usan la bicicleta en este momento. Y nos vamos a enfocar la mayor parte de nuestras energías, de acciones, de recursos, de tiempos, de todo para que estas personas empiecen a usar la bicicleta, personas que antes no la usaban. Luego está un principal y es que en digamos, cuando uno mapea a los actores de a quién le tocaría, se da cuenta que sí, también yo quiero que más gente use la bicicleta, pero además hay unas personas que ya usan la bicicleta ocasionalmente, eh, pero entonces queremos que se convenzan realmente y que la usen todos los días, por ejemplo. Entonces, esto es ya gente que ya tomó la decisión de usarla de vez en vez y ahora lo que necesitamos es convencerla que la use todos los días. Entonces, para ellos las estrategias son un poco, digamos, los mensajes pueden ser diferentes, el grupo de personas también puede ser diferente. Por ejemplo, los que la usan todos los días puede que sean estudiantes, y los que no la usan todos los días puede que sean, no sé, trabajadores en el centro financiero, ¿no? Toda esta información nosotros la podemos tener de encuestas de movilidad y esa información que está normalmente disponible en una ciudad que tiene un plan de movilidad. Entonces, jugar con esta información es valioso. Y los destinatarios secundarios son personas que podrían verse influidos por el contenido y esto, por ejemplo, es una persona que ya usa la bicicleta todos los días, ¿no? Entonces, digamos, los va a tocar la estrategia de comunicación porque igual son ciclistas, igual es cierto para ellos, digamos, los beneficios que tiene el uso de la bicicleta, digamos, todo va a ser cierto, pero ellos ya están convencidos de esto. Entonces, digamos, esta sería una política más de retención que cualquier otra cosa. Y también hay algunas preguntas importantes a la hora de definir estos mensajes y las acciones que queremos que hagan. Y es, por ejemplo, pensar si están familiarizados con el tema. Voy a hablar de estas preguntas, pero esto es un poco en general, como conocer bien a su audiencia, cuál es el nivel de conocimiento que tienen, qué es lo que quieren escuchar, cuáles son sus intereses. Sí, como una persona, ¿por qué usaría la bicicleta si no lo está haciendo ahora? Y ponerse más en la posición de esa persona que de parte del gobierno, ¿no? Entonces, como porque me gano un 20 minutos de viaje, entonces es competitivo porque no pago la tarifa y entonces es mucho más, digamos, me sale más barato y ahorro plata. Entonces, es como hablar en términos prácticos a ellos qué le conviene y para eso se necesita hacer un poco de investigación. Esto sería como una investigación de mercado, cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren escuchar, cuáles son sus prioridades, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y esto depende, lo que les decía, de su edad, de su género, de sus ingresos, de sus necesidades de movilidad, su ocupación, la zona donde viven, muchas cosas, ¿no? Y también muy relacionado al grupo poblacional es cómo podemos comunicarnos con ellos y cómo podemos llegar a ellos. Si son personas que están constantemente viajando, por ejemplo, que tienen patrones de viaje mucho más frecuentes, entonces posiblemente en la calle sea un modo. Si son jóvenes, de pronto van a ser más a través de dispositivos digitales y redes sociales. Si son personas de la tercera edad, posiblemente también vaya a ser
en algo más, digamos, cercano, con papel o explicándoles, ¿no? Entonces, digamos, hay diferentes modos. Y es importante saber a quién le vamos a mandar este mensaje porque de esto se van a desprender las acciones específicas para implementar la estrategia de comunicación. Aspetta un attimo. Bueno, como escribí en el chat, vamos a tener actividades durante todo el taller. Aquí está la segunda. Nico acaba de explicarnos qué es un público destinatario, así que les proponemos 3 preguntas más. ¿Quiénes son sus destinatarios? ¿A qué categoría pertenece? ¿Núcleo, primario o secundario? ¿Y qué le gustaría que hicieran? De nuevo, está claro que no vas a tener tiempo para investigar su público ahora mismo en 3 minutos, pero podemos intentarlo. Entonces, como antes, podéis compartir las respuestas en el chat o abrir el micrófono. Y, por ejemplo, Jonas en la respuesta de antes nos ha dicho que en su comunicación estratégica hay 3 niveles: el gobierno, las ONG y iniciativas privadas. En ese ejercicio queremos saber si todos tienen la misma prioridad o si puedes distinguir núcleo, primario, secundario, por ejemplo. Sí, y también quería, de las respuestas que habían mandado antes, también quería señalar esta de Sebastián Galarza, desde GEO, Universidad de Buenos Aires, que dice que desarrollamos tutorial y seguimiento a equipos técnicos municipales de 20 ciudades de Argentina en el marco del programa de apoyo para la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible impulsado por Euroclima, en colaboración para la agencia GIZ y el Ministerio de Transporte Argentina. Y bueno, digamos, es un ejemplo que se parece mucho también al que discutimos de promovilidad en Perú. Y este es un trabajo, y ustedes me corregirán más tarde si quieren, pero es grande de convencer a las ciudades, para quienes no están convencidas, de trabajar en temas de movilidad urbana sostenible y hacer ese cambio de paradigma de cómo se maneja la movilidad urbana en una ciudad, no haciendo solo manejo de tráfico, sino pensando en modos activos, la caminata, la bicicleta y, digamos, todas estas estrategias integradas, que al final terminan todas englobadas en los planes de movilidad y por eso es que los promovemos tanto.
pero digamos, hay que convencer a los tomadores de decisiones que es necesario, que hay que, digamos, disponer recursos para esto, e instituciones también, y gente que esté entrenada para, digamos, llevar a cabo lo que se propone en los planes. La respuesta de Euroclima. Luis Ángel de Euroclima nos dice que su núcleo son los donantes y comitentes de la Unión Europea, agencias implementadoras. Su público primario serían representantes de gobierno, ministerios, transporte, energía y medio ambiente de alto nivel, y organizaciones internacionales aliadas, y el secundario, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas. Gracias, Luis Ángel. Yo creo que este también es algo que compartimos las instituciones que trabajamos en temas de cooperación, porque para poder encontrar recursos con los que podamos apoyar, digamos, las ciudades con las que trabajamos, primero tenemos que convencer a los donantes que se necesita este dinero, y entonces tenemos que mostrar resultados. Y digamos, el ejemplo es interesante y es un poco también el trabajo que hacemos en Mobilize Your City, y les podemos mostrar en una siguiente sesión los productos de comunicaciones que tenemos acerca de los proyectos y también del impacto general de la alianza, de la cual Euroclima también hace parte. Así que gracias por tu respuesta, Luis Ángel. Y seguimos. Entonces ya yo les voy a mostrar por ahora una slide, que es la última que me queda. Y es este tercer paso de cómo elaborar la estrategia y definir estos mensajes clave. Ya, digamos, se establecieron los objetivos de la estrategia de comunicación, se identificaron los grupos poblacionales a los que les queremos llegar, los diferentes niveles, y ahora hay que definir los mensajes clave. Digamos que hay que definir estas acciones de las que hablaba en la slide anterior, de cuáles son las acciones que queremos que cada público objetivo haga, o que, digamos, queremos promover ese cambio en la acción. Y entonces hay que encontrar esta idea que permita al público actuar de esta forma. Entonces, digamos, no son específicamente los mensajes, pero es, digamos, el mensaje, esto más que queremos que ellos hagan. Por ejemplo, van a ahorrar tiempo si usan la bicicleta o el nuevo sistema de BRT, no sé, van a llegar al centro en 20 minutos, o no van a estar atascados en el tráfico durante 2 horas. Digamos, es encontrar la información y el lenguaje que las personas con las que vamos a tener interlocutores van a entender, ¿no? Y el lenguaje puede variar entre más técnico, menos técnico, a la ciudadanía, a quienes trabajan en esto, o a los que operan los sistemas de transporte, o a los que también trabajan en temas de transporte, pero son informales. Entonces, digamos, el lenguaje también juega un papel importante en esto, porque necesitamos que sea, digamos, entendible por las personas que queremos a los que les llegue el mensaje. Entre esto puede ser también mayor seguridad, ahorros de costos, cumplimiento de sus propios objetivos climáticos nacionales, ¿no? Imagínense yo hablándole a una persona por la calle, cumplimiento de sus propios objetivos climáticos. Esto es algo que está relacionado con el gobierno, ¿no? Y entonces yo le digo a una persona, usa la bicicleta porque así vas a contribuir al Acuerdo de París. La persona se me va a leer en la cara, ¿no? Como ellos no tienen nada que ver con esto. Pero si de pronto les digo que se va a ahorrar cierta cantidad de dinero por usar la bicicleta, de pronto me escuché un poco más, ¿no? Y estoy siendo muy simplista en los mensajes, pero esta más o menos es la idea, de siempre buscar digamos, cuál es el beneficio que ellos están buscando y qué es lo que quieren, qué es lo que les interesa de lo que les estamos proponiendo. Entonces, digamos, cómo traducir esto en un mensaje para este público. Y es, bueno, lo que les estaba diciendo, un nuevo autobús puede reducir a la mitad el tiempo del viaje diario por el mismo precio que un mototaxi. Y otra de las cosas es las medidas incluidas en el PEMUS pueden ayudar a la contribución determinada a nivel nacional.
y es poner las ideas mucho más claras para, digamos, convencer, ¿no? Y lo que ya les decía de adaptar el tipo de lenguaje al público destinatario, esto es fundamental porque si nosotros no nos hacemos entender, y esto es una crítica, autocrítica a quienes trabajamos en estos temas constantemente, y es que nos parece que nosotros en nuestras oficinas estamos hablando de esto todo el tiempo, entonces nos parece algo que es natural, pero luego cuando hablamos con otra gente que no necesariamente trabaja en temas de política o que no trabaja en temas de movilidad urbana, la lógica que está detrás, digamos, no es tan evidente para muchas personas y hay que tomarse el trabajo de explicarlo o al menos explicar nuestra posición y ver si hay algún punto de encuentro con estas otras personas que no necesariamente son expertas en el tema. Ahora hay otro ejercicio que Juliana propone, así que la voy a dejar hablar. Gracias, Nico. Bueno, ahora estamos realmente en pleno desarrollo de la estrategia, entonces solo hay dos preguntas. ¿Cuáles son las iniciativas que permitirían a su público objetivo emprender las acciones que usted desea? ¿Y cómo traducirlo en un mensaje adaptado a ese público? La vamos a dejar aquí en la pantalla. Estas preguntas pueden parecer sencillas, pero es una parte muy compleja de la estrategia. Entonces, os vamos a dar, yo diría, 5 minutos y, y podéis compartir sus respuestas como antes. Bueno, mientras ustedes responden en el chat, vamos a avanzar. Ahorita Juliana nos va a presentar, digamos, un ejemplo práctico de cómo se implementa esto que estamos proponiendo. Y si nos queda tiempo,
pues vamos a darles también un espacio para que ustedes reaccionen a lo que les presentamos. Pueden abrir sus micrófonos, compartir sus ideas, feedback también. Estoy viendo que están mandando los mensajes. Ah, voy a leerlos entonces, los dos que hemos recibido. De Luis Ángel, otra vez de Euroclima, al hablar a donantes, creo que es importante y aún un reto explicar la contribución del sector transporte al cambio climático y su importancia en la transición energética, pero también los beneficios sociales de la movilidad sustentable en las ciudades y traducir eso en costos de inversión, políticas públicas y proyectos que apoyar. Y bueno, digamos que esto no podría yo estar más de acuerdo, y esto tiene que ver también como, es mi opinión, de cómo es compleja la movilidad urbana porque toca tantos aspectos de la vida cotidiana en una ciudad, ¿no? Eh, Hay quien dice que la movilidad es una forma de habitar la ciudad porque estamos yendo a lugares, vemos estaciones, tomamos el bus, estamos en contacto con personas. La forma en la que nos movemos depende de tantos variables y factores, pero al final todos tenemos que movernos. Eh, y como es algo tan complejo, también focalizar los mensajes que se le dan a los donantes es muy difícil. También porque los donantes tienen objetivos muy específicos y concretos, y al final a través de la movilidad, sí, ¿no? Esto puede tocar temas de medio ambiente, salud pública, financiamiento, pero también diseño urbano, ¿no? Como es bastante complejo y creo que es importante, como dice Luis Ángel, dirigir estos mensajes adecuadamente a quien necesita escucharlos, ¿no? El otro mensaje que tuvimos de Omar, bueno, es, por ejemplo, si quiero más ciclistas en mi ciudad, las iniciativas pueden ser normativas, leyes, decretos supremos y ordenanzas, gestión, impulsar el uso de la bicicleta a través de campañas ciclistas en las ciudades o incentivos por construcción de ciclovías a los gobiernos locales. Sí, está bien, creo. Entonces aquí vemos cómo la comunicación juega un papel importante para implementar también políticas, porque digamos las normativas también se tienen que dar a conocer, porque si no nadie sabe qué es lo que está, qué es lo que está escrito, ¿no? El gobierno, las autoridades hablan a través de estos actos legales, actos normativos, leyes, decretos supremos, y una tarea es también dar a conocer qué está escrito ahí para que la gente primero siga las normas y las reglas, pero también se beneficie de lo que de pronto está propuesto. Eh, entonces es importante hacer esta comunicación y, digamos, las campañas de comunicación para promover el cambio modal son bastante útiles, digamos, en el sentido que hay que convencer a la gente de que use la bicicleta. No va a llegar de un día para otro si no acompañamos, digamos, los proyectos que tenemos con el hablar constantemente con la gente. Así que gracias Luis Ángel y gracias Omar por sus aportes. Veo que Raúl acaba de mandar el otro mensaje, pero creo que ya está, podemos seguir y al final podemos discutir los otros mensajes que estén llegando. Ok, gracias, Nikos. Bueno, antes de hablar del ejemplo práctico que Nico dijo, aún no hace falta hablar de las herramientas que nos permiten comunicar nuestros mensajes. Los citamos en las diapositivas anteriores, pero también hemos hecho un resumen de herramientas para aplicar su estrategia. Nico, la próxima slide. Bueno, en primer lugar, hay que distinguir entre productos y canales de comunicación. Esa distinción no siempre está clara para quien no se dedican a la comunicación, así que queremos mostrársela brevemente. En la columna de izquierda hemos incluido algunos ejemplos de productos de comunicación y en la de derecha de canales a través de los cuales pueden difundir los productos. Por ejemplo, si decidimos que nuestro producto de comunicación será un artículo, el canal a través del cual lo difundiremos podría ser una página web de la organización.
Por otro lado, si nos dirigimos a un público muy especializado y sabemos que hay canales específicos donde podemos encontrar a este público, a esas personas, por ejemplo, un canal de televisión que solo se dedica a la movilidad. Entonces podemos hacer un vídeo y difundirlo en medios especializados y así sucesivamente. Y cuando distinguimos o elegimos los productos y canales de comunicación por una campaña, tenemos que plantearnos algunas preguntas complementarias, que son: ¿qué canal puede utilizar para llegar a un objetivo determinado? ¿Qué producto de comunicación llegará mejor al objetivo deseado? Y claramente si disponemos de recursos suficientes, porque eso también es muy, muy importante. Creo que es un poco el resumen de lo que hemos dicho en las diapositivas de antes. Así que diría que podemos seguir y una vez establecido objetivos y audiencia, estrategia, mensaje, productos, canales y todo eso, realmente podemos empezar a construir nuestra campaña de comunicación. Así que hemos puesto aquí un esquema, que es lo que yo, por ejemplo, sigo todo el tiempo cuando tenemos que publicar algo y hacer una campaña de comunicación. Es es un esquema en tres pasos: construcción, lanzamiento y distribución más amplia. La fase previa al lanzamiento, que hemos llamado construcción, le permite de construir el tema de forma más discreta para despertar el interés. Pero eso es opcional. Es opcional porque realmente depende de las necesidades del momento. Si está a punto de iniciar una campaña sobre un tema que su público ya conoce bien, ese paso no será realmente necesario. Pero si está a punto de iniciar una campaña sobre algo que es nuevo por su público, al que su público no ha estado expuesto antes, podría ser útil realizar una labor de concienciación. Nosotros, por ejemplo, vamos a lanzar pronto una herramienta sobre la adaptación al cambio climático. Como se trata de un tema de máxima actualidad y del que Mobilize City se ocupa desde hace aproximadamente un año, estamos llevando a cabo una fase de preparación bastante larga mediante talleres, artículos, participación en eventos. Y se trata, por tanto, de una fase optativa, esa de la construcción, que varía mucho en cuanto a tiempo y métodos, dependiendo del tema tratado. El lanzamiento, la segunda etapa, es el lanzamiento oficial de una publicación o campaña pública, por ejemplo, mediante un acto especial, un taller, un evento o lo que sea. Es importante elegir una fecha estratégica para atraer la máxima atención. Y así podemos pensar en lanzar el kit de la herramienta de adaptación en, no sé, el Día Mundial del Medio Ambiente, por ejemplo. Y al final hay una fase de distribución más amplia que permite que la comunicación continúe a lo largo del tiempo, yendo más allá de un conocimiento puntual. Eso significa que, por seguir con el ejemplo de la adaptación, podemos lanzar la herramienta en un momento determinado, pero luego seguiremos organizando talleres con los socios, asistiendo a los eventos, volviendo a publicar de vez en cuando el enlace al toolkit en las redes sociales, y básicamente eso es lo que hacemos con nuestras antiguas publicaciones todo el tiempo en las redes sociales y en los talleres. Nos vamos a la conclusión del taller, y aquí os voy a presentar un ejemplo más práctico, porque hemos presentado
toda una serie de cosas y ahora con estas últimas diapositivas queremos retomarlas para dar un ejemplo concreto. Os vamos a presentar un ejemplo con dados ficticios, pero es solo para mostrarle cómo es la construcción de una campaña. Vamos a empezar hablando de los objetivos, el target y las medidas que deben tomar y ideas para conectarlo todo. Imaginemos que nos hubiéramos fijado el objetivo de convencer a los jóvenes para que dejen de conducir bajo los efectos del alcohol. Como puedes ver en esta diapositiva, tenemos dos objetivos de comunicación: sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos de la carretera y destacar los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol. Y también tenemos un objetivo institucional bastante ambicioso, que es reducir en un 50% el número de accidentes mortales en carretera en los que esté implicado el alcohol. En la segunda etapa definimos nuestro público con un poco más de detalle. El grupo destinatario son hombres jóvenes de entre 18 y 34 años que tienen estas características. Presentan la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol. Son los usuarios más frecuentes de vehículos de dos ruedas. Ven mucho fútbol y tienen una gran presencia en Facebook. Como he dicho antes, todo es ficticio, pero es verdad que esos datos ven de unas ciudades de África, y esto es para que entendáis que tenéis que investigar un poco y ver las estadísticas para que sabéis qué es que su público puede hacer realísticamente. Y aquí vamos a las medidas que queremos que tomen. En nuestro caso es dejar de conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar el transporte público si no están en condición de conducir, y si conozco a mi público ya sé cuáles son las ideas para que lleven a cabo esta acción. Y en nuestro ejemplo vamos a decir la facilidad. Pues tengo que pasar el mensaje que es muy fácil coger un transporte público a cualquier hora. Un ahorro de costes. El mensaje tiene que ser que el transporte público es más barato que un coche o igual de un vehículo de transporte informal. Y también el miedo. Tengo que potenciar también el miedo a los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Solo ahora, solo en ese momento, podemos hablar del mensaje y pensar realmente en el mensaje que concretamente queremos comunicar, el canal, el producto, donde queremos difundirlo y todo eso. Nuestro mensaje va a ser que la conducción bajo los efectos del alcohol no solo mata personas, sino que X% de los accidentes acaban en discapacidad grave, y que el transporte público será gratuito durante toda la Copa de Fútbol y se añadirán líneas especiales. Entonces, otra vez estamos hablando de facilidad del transporte, ahorro de costes, todo lo que dije antes. Y ya que nos dirigimos a jóvenes aficionados al fútbol, nuestro producto va a ser una entrevista en video con un exfutbolista cuya carrera se vio truncada tras sufrir un accidente de moto en estado de embriaguez, seguida del anuncio oficial de que el transporte público sería gratuito durante toda la Copa de Fútbol. Y lo vamos a difundir en Facebook antes y durante la Copa de Fútbol, porque según nuestras estadísticas es ahí donde encontramos a nuestro público objetivo, a nuestro target. Eso era mi ejemplo práctico. Tenemos
Si tenéis algunas preguntas, dudas, podéis hacerla en el chat, abrir los micrófonos, lo que queréis. Pero mientras tanto, yo diría que podemos pedir en el chat vuestra opinión sobre este taller. Lo vamos a hacer a través de 5 preguntas que voy a poner en el chat una a una y Nico os puede explicar mejor cómo compartir las respuestas. Gracias. Perdón. Sí, les vamos a mandar 5 preguntas por el chat y la idea es que ustedes puedan responder sí o no reaccionando con los emojis. Si la respuesta para la pregunta es sí, ponen el dedo hacia arriba, así, como ok. Y si no, ponen esta carita de sorpresa. Em, Juliana está mandando las preguntas ahora en el chat y la idea es que ustedes puedan reaccionar. Sí, pulgar hacia arriba, no, carita sorprendida. Y mientras tanto, mientras están respondiendo, perdón, pueden, si quieren reaccionar, seguir respondiendo las preguntas que les habíamos propuesto antes, abrir su micrófono, abrir su cámara si quieren y cualquier comentario, duda, pregunta, sugerencia será más que bienvenido. También que nos cuenten su propia experiencia con sus planes de movilidad, sus políticas nacionales de movilidad o sus estrategias de comunicación en general que quieren implementar o que han implementado también es valioso para nosotros. Marcelo, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Una consulta. Es más que todo orientado a la parte temporal de lo que vendría a ser esta estrategia de comunicación. ¿Hay alguna forma de hacer un monitoreo y decir como que ya pasó tanto tiempo, ya logramos el objetivo y ya paramos? ¿O cómo se maneja en este caso ese tema, ¿no? De poder hacer la diferencia, el tema temporal de difusión. Sí, bueno, esto también está relacionado, digamos, con los indicadores que ustedes tienen en su plan de movilidad. Como si en el ciclo de planificación siempre está esta parte de implementación, monitoreo y seguimiento y evaluación. Y por eso es que una de las partes de los objetivos SMART es que son, digamos, definidos en un tiempo específico, ¿no? Entonces ustedes se proponen sus objetivos al cabo de, no sé, si la campaña es larga, al cabo de 3 años vamos a medir los indicadores y dependiendo de los resultados se evalúa si la campaña se sigue o si se cambia la estrategia. Pero esto depende del objetivo especificado y normalmente el periodo de evaluación debería definirse desde antes. Esto es un poco lo estratégico de la comunicación. No sé si Juliana quiere decir algo más. No, es eso. Es eso. Es muy importante definirlo antes, cuando empieza a trabajar en la estrategia, así que si necesario puedes cambiar. Y normalmente que siempre hay algo que hacer, ¿no? O sea, digamos, hoy nos definimos estos objetivos que queremos cumplir en 3 años y después de la implementación y a lo largo de los 3 años, digamos, a medida que vamos cumpliendo uno de nuestros objetivos, también los objetivos van cambiando, ¿no? Entonces, la idea sí siempre es medir los indicadores y evaluar qué es lo que está pasando para proponer nuevas estrategias. Gracias. Creo que exactamente lo que enriquecería, este es un comentario de Jonas, creo que exactamente lo que enriquecería un espacio de esta naturaleza es poner más ejemplos de éxito, pero también de fracaso en términos de proyectos de comunicación urbana. Me parece un gran espacio y felicidades, gracias. Sí, creo que nuestra intención ahora es poder mostrar ejemplos de éxito. Yo creo que mostrar ejemplos de fracaso es complicado. También porque normalmente en Mobile Azure City lo que queremos valorizar es, digamos, lo que hacen digamos, lo que hacen las ciudades bien para poder inspirar a otras ciudades. Pero también podríamos hacer, digamos, un decálogo de lo que no se debe hacer en temas de comunicación.
porque sabemos, o sea, y esto es algo que vimos a diario en el secretariado, de mensajes que vemos o que están mal escritos, o que no tienen el mensaje adecuado, o que tienen una idea contradictoria con lo que queremos que se comunique, y creo que también puede ser útil saber qué no se debe hacer. Sí, claro, podemos hacer algo sobre las lecciones aprendidas, como están diciendo en el chat, eso es muy interesante. Si alguien quiere proponerse como ponente por las próximas De las buenas sesiones. prácticas, no de las malas. De las malas también. No sé si alguien más que quisiera decir algo. Hola, yo les agradezco por el espacio. Pensando un poco desde el punto de vista de la cooperación internacional, pienso un poco en los retos que a veces lo complicado es que al final de cuentas los proyectos y los beneficios son desde los países o las ciudades para su gente y a veces siento que desde las organizaciones es un poco complicado un poco no querer llevarse el crédito o ver estas narrativas asistencialistas y más bien pensar en la comunicación como un trabajo en equipo, que es un trabajo desde gobierno, organismos internacionales, otras instituciones privadas, y creo que a veces también ese es el reto, ¿no? Cómo se comunica esto desde diferentes puntos de vista, si es una narrativa pues, de cooperación, de trabajo en equipo, multiactores, etc. Y nada, les agradezco nuevamente por este espacio y estuvo muy interesante todo. Gracias. Y eso también se relaciona con lo que escribió Jonas en el chat, que porque hay iniciativas tal vez que se quedan cortas al no considerar la comunicación como hilo conductor para el éxito de la política pública urbana. Sí, eso es muy importante de crear una relación con el todo. Sí, y yo creo, Luis Ángel, para este tema, sobre todo de cooperación internacional, pues primero el tema de la comunicación es bastante importante en el sentido que también ciudades en Europa pueden aprender de lo que se está haciendo en otras geografías y que demostrar que estamos haciendo uso eficiente de los recursos, que igual son recursos públicos de gente que paga impuestos acá, ¿no? Entonces, Jonas, si quieres tomar la palabra, es tuya. Muchas gracias. Pues primero, felicidades. Yo creo que es un espacio que vale mucho la pena. Me gusta mucho que, o sea, creo que lo más importante para quienes hacemos comunicación es que se pueda generar, para que se pueda sostener una conversación relativa al mundo del desarrollo urbano, de las ciudades, y que quienes hacemos esto y ustedes que generan un espacio tan valioso como este, pues dan un paso al frente. Me parece que es muy valioso, que lo que más importa es que se comience a hablar de estos temas cada vez más. Tiene muchos años que esta agenda va y que forma parte muy importante de las decisiones públicas en América Latina, y que eso me parece que es muy valioso. Así que celebrar eso, y sí, claro, yo creo que valdría mucho la pena hablar. Yo creo que hay grandes proyectos que se quedan en la antesala de convertirse en auténticas decisiones de primer nivel en términos de política pública, de movilidad, de desarrollo urbano, de cambio climático en América Latina, porque no se comunicaron bien, porque se soslaya para la participación pública, porque no se generan las herramientas, los elementos, los canales, los mensajes adecuados para que eso ocurra. En tanto, creo que vale la pena analizar pues qué hemos dejado de hacer, además de celebrar aquello que sí hemos hecho, y por eso pues muchas felicidades, colegas. Un abrazo grande desde México. Gracias. Gracias, me acabo de dar cuenta que hemos estado diciendo Jonás cuando de verdad debería ser Jonás. Debería de ser Jonás, pero te doy chance porque la primera vez que... Gracias por ese comentario. Y sí, la verdad es que hay muchísimos proyectos que en realidad con una estrategia, y esto trasciende la comunicación, tiene que obviamente toca la comunicación, pero las estrategias de participación que también nosotros promovemos en Mobilize Your City tienen que ver con esto. Para no solo, digamos, convencer a la gente de que el proyecto es bueno, sino de verdad mostrar y traer a las perspectivas de ellos, porque al final quienes, digamos, viven en la zona de influencia de un proyecto, no estamos modificando su espacio y su hábitat, su barrio, el ambiente en donde vive. Entonces, igual sus perspectivas acerca de lo que es bueno para su territorio son fundamentales. Entonces, sí, creo que, bueno, creo que hay muchas ganas de seguir aprendiendo sobre este tema desde nuestra parte también.
igual sepan que nosotros queremos seguir ahondando más porque sabemos que es un tema que no está muy bien cubierto y que al final termina siendo bastante importante para, sobre todo, el periodo de implementación de los planes de movilidad en que nosotros trabajamos tan frecuentemente, pero en realidad para cualquier proyecto de movilidad urbana y en general de política pública, es fundamental. No sé si alguien más tiene algo que decir, porque si no, teniendo en cuenta el tiempo para no estar tarde, eh, nos gustaría cerrar la sesión, ¿no? Creo que ya recibimos bastantes respuestas sobre las preguntas. Eh, Juliana acaba entonces me voy a quedar sobre todo un minuto más para que ustedes tengan tiempo de ver el último link que Juliana mandó en el chat y este es un poco nuestro reporte de actividades anual que salió ya hace unos meses. Este es sobre nuestras actividades en 2023. Está en inglés. Nos disculpamos de que esté en inglés, pero normalmente, y este es un reto de comunicación para nosotros, tendríamos que traducir las ideas más importantes. Eso, exacto. Porque también el tema de la lengua para nosotros que trabajamos en esto es un reto. Pero los invito a que lo vean, lo ojeen y si tienen algún interés o por supuesto que nos pueden contactar a Juliana, a mí o al correo de contacto del secretario de Movilidad de Your City. Muchas gracias por venir, por asistir y en los próximos días les estaremos enviando el correo con la grabación y los slides que les mostramos. Y bueno, ya lo dije, pero muchas gracias por asistir y nos vemos a la próxima. Gracias. Saludos. Gracias, Nicolás, Juliana.